en español. Entonces, llego a mi casa y le cuento a mi madre, le digo, fíjate que nos llevaron a la feria y ahí estaban los tres chiflados, pero hablaban muy raro y hablaban en inglés. Y entonces mi mamá, que tenía una voz maravillosa, que era declamadora, que ya tenía alguna idea, había hecho radioteatro, ella sabía de lo que se trataba, entonces me dijo, mira, lo que pasa es que lo que nosotros vemos aquí en la tele está doblado. Esas son las voces originales de los tres chiflados. ¿Cómo? Me dijo, no, son gente, actores que hablan mientras la película mueve la boca y eso es lo que tú escuchas. Y entonces, a mí que me encantaba hablar, que me encantaba hacer voces, que era un niño muy tímido y que a la vez me encantaba la televisión, dije, wow, este es el mejor trabajo del mundo. Hablas, haces voces, estás en la televisión, pero no apareces. Yo quiero hacer eso cuando sea grande. Y todavía mi madre, que la tenía más o menos claro, me dijo, y ese trabajo se hace en México. Y entonces dejó inconscientemente, a lo mejor ella sin saberlo, sembrada esa semillita en mi cabeza y en mi corazón. Y yo con 8 años dije, pues, lo quiero hacer. Obviamente era algo súper alejado de mi realidad. Estamos hablando de que yo estaba en Argentina. Cuando yo era chico ni siquiera existía mucho doblaje en Argentina. Así que yo seguí con la música, seguí cantando, seguí haciendo voces. Y empecé con lo que tenía más a la mano, que era la locución. Entonces en mi tierra empecé a trabajar de locutor, haciendo cosas. Fui el locutor de la primera FM clandestina que había en mi tierra, porque en aquella época así se empezaba, y siempre de la mano, con un micrófono a la mano, grabando voces. Recuerdo que fue muy premonitorio porque la primera vez que yo entré a un estudio de grabación, un estudio de radio, tenía yo 14 años, y un amigo que tenía un programa de radio me invitó para que yo grabara una imitación que yo hacía del gato silvestre de aquella época, ¿no? De una derecha y luego una izquierda, el gato gigante, no sé qué. Y entonces, sin imaginarme que tanto tiempo después la cosa iba a seguir por ese lado. Pasaron muchos años, me seguí dedicando a la locución. En mi Argentina natal, pues, me empezó a ir bien, empecé a grabar muchas cosas, llegué a tener una carrera muy importante. Sin embargo, había algo aquí en mi corazón, esa semillita que había quedado plantada, que quería germinar. Y entonces, ya más o menos grande, con una carrera hecha, había yo terminado de construir mi casa, tenía yo buena chamba, tenía yo 2 carros y todo, pero dije, no, quiero cumplir ese sueño. Y entonces, dejé todo lo que tenía y dije, pues si la vamos a hacer, la hacemos bien. Me voy a venir a México, a la meca del doblaje, al lugar donde están esas voces que yo escuché desde mi infancia, para aprender con los mejores. Si me va bien, qué bueno, y si no, pues por lo menos ya aprendí de los grandes y me saco las ganas de hacer esto que me fascina tanto. En aquella época prácticamente estaba comenzando el internet. Muchos de ustedes no recuerdan, pero o hablabas por teléfono o navegabas. La velocidad era de 56K, no te alcanzaba para nada, una foto te demoraba media hora en bajar, y no existían las redes sociales, no había Facebook, no había nada. Lo único que existía eran algunas empresas que ponían sus páginas web, pero mucho no le pelaban. O sea, les habían dicho, miren, este rollo en internet, tienes que tener tu página, nadie le pelaba. Entonces yo empecé a investigar, a buscar, y mandé como 300 mails a estudios de grabación, a casas de doblaje, al mail que yo encontraba, mandaba. De los 300 mails, sacaba un par de respuestas automáticas
me contestaron 3. De 300 me contestaron 3. Y yo dije, pues, 303 es mucho mejor que ninguno. Con esos datos, con esa poca información, hice mi valija. Por aquella época en mi país tuvimos una situación, cuando no, súper complicada en cuestión de política, que al gobierno de turno se le ocurrió quedarse con el dinero de todos los ahorristas que teníamos en el banco, el llamado corralito, y entonces yo, pues, casi me pude salir con lo opuesto. Agarré una valija, pagué apenas el pasaje y me vine con unos pocos pesos aquí. Viví en un hotel de mala muerte aquí atrás del PRI, ahí por minería, valía 100 pesos la noche, las cucarachas eran de gratis, no te las cobraban, y alimentaba a los tacos del metro en aquella época 5 por 10 pesos, sin refresco. Y empecé a golpear puertas con mi demo. La gente me escuchaba, yo en aquella época pues venía con mi acento muy argentino, me decían, bueno, pues el día que tenga un papel de argentino yo te hablo. Y yo le decía, no, escucha el demo porque sí está en español neutro. Me decían, pero ¿cómo si tú eres argentino? Sí, pero yo me crié viendo El Chavo del Ocho, escuchando doblajes, viendo Dragon Ball, viendo Los Tres Chiflados, fascinado con todo ese mundo. Así que bueno, ahí por suerte empezaban a escuchar mi trabajo, me volvían a llamar, sobre todo para ver si el demo era yo mismo, y así me llegaron mis primeras oportunidades. Claro, lo primero que yo debía de hacer era tratar de dar continuidad a mi chamba de locutor para tener de qué vivir, y ahí y junto con eso pues empezar a aprender el doblaje. Recuerdo que pasaron 4 días desde que yo llegué y me quedé con mi primer casting. Fue bastante premonitorio porque el primer casting que me eligieron fue como locutor, claro, pero para trailers de películas y películas de terror. Freddy contra James, la batalla continúa, solo invisible, Matrix recargada. Entonces dije, ya estoy en el cine, ahora me falta pasarme de los trailers a las películas. En aquel entonces no era como ahorita, el doblaje no estaba glamorizado, nadie le pegaba demasiado. Yo charlaba con mis colegas locutores en los castings de locución y les decía, quiero hacer doblaje, ¿dónde puedo ir a reportarme? ¿Dónde puedo ir a aprender? Y me decían, doblaje, ¿para qué quieres hacer doblaje? Tú ya eres locutor, ganas bien como locutor, ahí no te pagan nada y pierdes tiempo. Decía, no, es que yo quiero hacer esto, es mi pasión. Claro, ahora que los doblajistas somos conocidos, esos que me decían que no, pues están haciendo fila para que les den un llamado, ¿no? Pero bueno, en aquel momento, estamos hablando de 2002, 2003, yo era el loco que quería hacer doblaje. Y empecé a reportarme. En aquella época no había cursos, no había nada. ¿Cómo aprendías? Haciendo sala. Te reportabas, ibas, golpeabas la puerta y algunos directores te dejaban que entraras a la sala. Había un par de sillitas ahí al fondo y tú te quedabas calladito viendo y escuchando cómo trabajaba el director con el actor. Y entonces, bueno, pues ahí más o menos ibas aprendiendo. Cuando el director veía que llevabas mucho tiempo ahí, que invertías tu tiempo, que le echabas ganas, decía, bueno, a ver, pasa y hazme no sé, el taxista, ¿dónde lo llevo, no? O el mesero, ¿qué van a tomar? Ya si no te empacareabas frente al micrófono, no te ponías nervioso ni nada y veían que más o menos te salía, pues te mandaban a los ambientes. Los ambientes, ¿no? La bulla de la boda o la bulla en una comisaría, y así empezaban a llegar las oportunidades. Seguramente ustedes habrán escuchado que el doblaje mexicano es muy cerrado para permitir que entre gente, ¿sí o no? Que es medio hermético, que como que son siempre los mismos y que todo eso.
Y en aquel tiempo algo de eso había. Pero lo que sucedió fue que con el advenimiento de las comunicaciones, la internet, la tecnología de comunicación un poquito más avanzada, las compañías, lo que nosotros llamamos los clientes, ya no era solamente que mandaban los rollos en caja aquí a México y que aquí se los doblaran y se los regresaran, sino que tenían un poquito más de injerencia en el trabajo, lo seguían un poquito más de cerca. Y una de las primeras cosas que ellos comenzaron a hacer fue, para los proyectos grandes, para los proyectos importantes, pedir prueba de voz. Es decir, que para los personajes, más o menos 3, 4 personajes principales, mándame opciones, ¿no? Un castingcillo, 4 o 5 actores por cada papel, y allá en los Estados Unidos ellos eran los que escogían. Y entonces yo tuve la suerte que, aunque sea para hacer un bulto ahí en la prueba, me empezaron a llamar. Mandaban las pruebas a Estados Unidos y ellos allá, sin saber quién era quién, sin saber si eras amigo de, primo de, si eras mexicano, argentino o qué, simplemente escuchando decían, pues me gusta este, me gusta este, me gusta el otro. Y así fue como un argentino sin ninguna experiencia, sin ningún contacto, sin ningún pariente, pudo tener sus primeras oportunidades. Gracias. Y entonces, una de esas oportunidades me llegó con una prueba de voz a la que me invitaron para una peli de Disney, muy bonita, y pasó una anécdota súper interesante. ¿Tienen tiempo para una anécdota? Sí. Resulta que la prueba de voz, como les digo, son 4 o 5 actores, vas, grabas tu parte, y cuando yo fui a grabar la prueba, el ingeniero comete un error, y en vez de soltarme el inglés para que yo haga la prueba, sin querer suelta la pista de una prueba que ya había grabado. Y cuando yo escucho la prueba, me quedo absolutamente estupefacto, porque era nada más y nada menos que la voz más hermosa que yo escuché en toda mi vida, el actor de doblaje que yo más he admirado y de que mucho tiempo después tuve la fortuna de conocer, de hacerme amigo y de adorar con el alma, y hasta hoy lo recuerdo, el inconmensurable Pepe Labat. Y entonces yo dije, pues ya valió, ¿no? O sea, ¿qué hago yo aquí? Pero bueno, me sobrepuse, dije, ya estoy aquí, por lo menos agradecido de que me invitaran a participar en una prueba con semejantes talentos. Hice lo mejor que pude. Yo llevaba meses aprendiendo doblaje, y contra todo pronóstico, a los pocos días me llaman y me dicen que de las oficinas de Disney allá en Burbank me habían elegido para darle voz a este personaje. Así que fue para mí un comienzo cinematográfico muy feliz, porque la película también era muy bonita. Se llamaba Buscando a Nemo, y el personaje hasta hoy yo lo recuerdo con muchísimo cariño, y calculo que algunos de ustedes también, porque era ese que decía: hola, soy Bruce. ¿Qué hace un par de bocadillos como ustedes cantando en esta zona? Ay, sí, ya sé. No platiques con tiburones, ¿verdad? Pero recuerden, amigos de Connecticut, los peces son amigos, no comida. Gracias, son ustedes muy amables. A partir de ahí empezaron a
suceder cosas muy bonitas, la película se convirtió en un éxito. Al día de hoy es increíble, estaba yo investigando la otra vez, esa película tiene el récord, es el DVD más vendido de la historia. Ya ni existe el DVD, qué viejo que estoy. Wow. Pero esos recuerdos obviamente son imborrables, y a partir del peso del personaje de Bruce, pues me empezaron a llegar varios papeles de villanos, papeles pesados, papeles, por ejemplo, Shur Khan en el libro de la Selva 2, ¿se acuerdan? Mi cachorrito de un año, así que ahora me temes a mí, alguien conocido. Nunca te escaparás, yo soy el rey de la selva, mocoso. O por ejemplo, Kidney en la película de Daredevil, ¿se acuerdan? Nachos, mi querido amigo. Así que ustedes son los abogados ciegos de Hell's Kitchen. Y varios personajes de ese tenor. Yo la verdad que disfrutaba muchísimo de la carrera, disfrutaba mucho de lo que me estaba pasando. Como locutor también seguían saliendo oportunidades y cosas muy lindas. Sin embargo, me sucedía algo. No quería que me encasillaran solamente en ese tipo de papeles de voces muy pesadas ni muy de villano, porque de hecho, si ustedes se dan cuenta ahora que estamos conversando, pues tampoco mi voz no es tan grave ni tan... Me gusta manejar, me gusta jugar con la voz, y por ende, pues no quería, como les digo, quedarme encasillado. Entonces empecé a buscar la manera, empecé a buscar las oportunidades para que no me dejaran solo en ese tipo de papeles. Y entonces, pues donde yo tenía la oportunidad, pedía chance, hacía mis vocecitas, y ya más o menos algunos directores me empezaban a conocer. Y entonces llegó una oportunidad muy bonita con el maestro Eduardo Tejedo, a quien quiero y admiro mucho. Me invita para una prueba de voz para los Looney Tunes. Estaban unificando las voces porque en aquella época, pues según el estudio donde caía, eran los actores que lo hacían, y se venía la película de los Looney Tunes de nuevo en acción. Entonces Warner de Estados Unidos pues quería ya tener como un elenco fijo para sus personajes. Entonces fue interesante porque me invita para prueba de voz, pero resulta que la prueba de voz era, no sé si ustedes recuerdan, un perro que era el que aparecía con el gallo Claudio en las caricaturas, ¿no? Que el gallo pues que hacía las maldades y todo eso, y Clara Sofía. Ven para acá. Y entonces, pues yo obviamente lo hice lo mejor que pude. Y aprovechando la oportunidad le digo al maestro, ¿será que ya tiene la voz del gato silvestre? Me dice, yo creo que sí, pero ¿por qué no? Porque le digo, yo le cuento la anécdota, ¿no? Cuando era chico, lo invitaba al gato silvestre, qué sé yo, ¿le parece que haga la prueba? Me dice, sí, no hay problema, dice, haz la prueba, pero como tú ya hiciste la prueba para el perro, mejor que te pongas un seudónimo. En aquella época no caía bien que un mismo actor como que hiciera varias voces, ¿no? Cosa que es extraña, porque si ustedes se fijan en el idioma original en inglés, sobre todo en las caricaturas, es bien común que un mismo actor haga muchas voces. De hecho, eso es lo que le da la característica como de caricatura, ¿no? Pues no es lo mismo una señora mayor haciendo de viejita, queda más cagado un actor haciendo de viejita. Entonces, me dice, ponte un seudónimo, pues ahí me ponen mi beta, Saúl Méndez o no sé qué, y doy la prueba del gato silvestre. Al otro día me llaman, me dice, oiga señor, ya se quedó con la prueba del perro. Yo dije, qué buena onda, mendigo perro, no hablo hasta ahora. Hace 20 años no ha sacado un diálogo el perro. Pero bueno, me dice, pero ¿sabe qué? La prueba del gato silvestre les gustó. Y yo dije, qué buena onda. Entonces me quedé con el personaje, me dice, no, lo escucharon y quieren que usted haga la prueba para el Pato Lucas. Yo digo, pero si yo nunca hice la voz del Pato Lucas. Y me dice el maestro Tejedo, no,
no, chamaco, tú quédate tranquilo, tú escucha el inglés y sácalo, tú puedes y qué sé yo. Obviamente, pues lo que yo quería era oportunidades para hacer cosas, dije, me lo aviento como salga. Lo escuché, lo hice lo mejor que pude y a los poquitos días me llaman para decirme que me habían elegido como la voz oficial del Pato Lucas. La alegría para mí fue increíble, no pude más que pensar en ese Sebastián de 4 o 5 años viendo las caricaturas clásicas del Pato Lucas en blanco y negro en mi Jujuy natal y dije, wow, qué cosa increíble, ¿no? Pero luego en lo que andaba yo bien emocionado, me acordé que lo había dado a la prueba con un seudónimo. Y entonces dije, ching, o sea, qué mala onda tener un papel tan bonito y que y tenerlo con otro nombre, ¿no? Así que bueno, ahí vino todo un rollo que le dije al maestro Tejedo, oye, pues a ver cómo hacemos para tratar de que salga con mi nombre, ¿no? Así que bueno, ahí ya le hicimos un choro a la gente de Warner, que había habido un error, que en realidad Saúl Méndez, bueno, fue ahí una cosa súper divertida. Y me estrené como la voz del Pato Lucas en la película Looney Tunes de nuevo en acción. Fíjense, nos cayó el tráiler de la película de los Looney Tunes. Nosotros sabemos por la lista que tú tienes un personaje que es un perro, pero como el perro no sale, vente y échate la narración del tráiler. Yo ya sabía cómo venía la cosa y le digo, no hay bronca. Le digo, pero tengo una duda. ¿Será que el Pato Lucas no sale en el tráiler? Me dice, sí, sí sale. Le digo, ¿y quién te lo hace? Me dice, ni me hables, un tal Saúl Méndez que no lo encontramos por ningún lado, no sabemos quién es, no lo puedo encontrar. Le digo, ni lo vas a encontrar. ¿Cómo? Me dice, soy yo. ¿Cómo que eres tú? Bueno, ya le explico toda la cosa, qué sé yo. Me dice, bueno, ¿sabes qué? Tú eres bien versátil para las voces, vente y te lo echas a los dos. Así que en el trailer de la película de los Looney Tunes, yo soy el narrador y el que hace la voz del Pato Lucas. El Pato Lucas fue el personaje que a mí me sacó de los villanos, de los negros, de las voces pesadas y me permitió cumplir un sueño. Y un personaje que es muy lindo, un personaje que aparte es como, ¿se acuerdan del Pato? Es muy intenso y cesea y escupe y se pone muy loco, pero a mí me encanta hacerlo, así que seguramente si estuviera aquí el Pato ya andaría medio histérico, ¿no? ¡Qué bueno que te acordaste de una verdadera estrella de la comedia como yo, el Pato Lucas, y no ese conejo come zanahorias imitador de la comedia barata de Bugs Bunny! Y qué bueno que aquí en Chilangolandia sea temporada de tacos de canasta y no de pato. Y ustedes sí me simpatizan y no son nada despreciables. ¡Doctor Leanza, el rescate! Gracias, son muy amables, gracias. Con todo oficio se aprende transmitiendo de un maestro a un discípulo, ¿no? Hoy en día que andan dando vuelta por ahí, tantos cursos y talleres de doblaje, y tú luego te pones a ver quién los da, y son gente que nunca ha hecho doblaje, dices, no es así, o sea, tú para aprender tienes que aprender con directores, con gente, cómo no recordar al querido y recientemente desaparecido don Rubén Moya. Imagínense lo que era estar en el atril y ese señor del otro lado, ya nada más su cara, su porte, cómo te intimidaba, y solamente quedarte parado frente al micrófono mientras ese señor le pegaba al escritorio, pues ya te temblaba, ¿no? Aprender de don Pancho Colmenero, aprender quizá del primer director que a mí me dio una oportunidad cuando había toda una fiebre muy un poco anti-argentina, decíamos que viene este cuate aquí a quitarnos la chamba y qué sé yo. Amigos queridos como Mario Castañeda se jugó, me dio por ejemplo el papel de London en Power Rangers Tormenta Ninja, papeles tan lindos y gente tan increíble, ¿no? También ha sido muy bendecida porque he tenido la oportunidad de participar en proyectos de los cuales primero yo he sido fan y luego me ha tocado trabajar. Eso
eso es algo muy bonito, ¿no? Y me pasó, por ejemplo, con el maravilloso mundo del querido maestro don Roberto Gómez Bolaño Chespirito. En Argentina, como en Sudamérica toda, como en Brasil, como en el Perú, como en todo nuestro continente, para nosotros el Chavo y el universo de Chespirito, pues es casi una religión, lo adoramos. Y cuando yo era niño, se estrenó El Chavo del Ocho en mi tierra, e inmediatamente me enamoré de ese maravilloso mundo, de esos personajes, y en particular del personaje de Kiko. Me parecía increíble ese muchacho cachetón, tan divertido, pero a la vez medio ladino, envidioso, malcriado, me fascinaba. Y como yo tenía esa necesidad de hablar y de entender y de tratar de agarrar la onda de las voces de los personajes, entonces me obsesioné por tratar de entender cómo hablaba y cómo inflaban los cachetes, y entonces todo el día yo hablaba como Kiko. Inflaba los cachetes, yo llevo 8 o 9 años, y inflaba los cachetes y hablaba como Kiko en mi vida cotidiana, hasta que en un momento dado, mi papá, que en paz descanse, le plantea a mi madre seriamente, pues, la posibilidad de que ya tocaba llevarme con un psicólogo, ¿no? Porque dijo, este chico ya lo estamos perdiendo, ¿no? Va a haber que buscarle ayuda médica porque está todo el día hablando como Kiko y no sé qué. Mi madre, sabia como todas las madres, dijo, no, quédate tranquilo, son cosas de él le gusta todo esto de las voces, él está haciendo como un laboratorio en su cabeza, está desarrollando ese talento que él tiene, ya se le va a pasar. Efectivamente, 12, 13, 14 años, cuando ya vi que no iba a enganchar vieja hablando como Kiko ni nada, dejé un poquito el papel de lado, siempre lo llevé en mi corazón, por supuesto, y tantos años después, cuando vine a vivir a México, por supuesto que mi sueño era, como el de cualquier fan, quizá encontrarme con alguno de esos grandes actores y actrices en algún lugar, poderme tomar una foto, yo le hago así, pero ni celular existía en esa época, o sea, tomarte una foto, un autógrafo, como cualquier fan. Sin embargo, nunca me imaginé la posibilidad de que existiera una serie animada. Y entonces ya llevaba yo varios años aquí trabajando, y en el radio pasillo de los estudios de grabación, suena mi teléfono y de un estudio de grabación me dicen, oiga señor, queremos invitar a la prueba de voz para un proyecto de El Chavo animado. Yo dije, wow, qué buena onda. Fui, obviamente, con toda la ilusión, y cuando llego, el director me dice, pues fíjate que este es un proyecto del Chavo animado, nosotros vamos a hacer las voces, así que te quiero invitar para que hagas la prueba de voz para el profesor Girafales, ¿no? Pues mi voz gruesa, grandote, digo, pues le tiene que salir. Y obviamente como yo siempre supe aprovechar todas las oportunidades, pues dije, lo vamos a hacer. A pesar de que nunca había hecho yo la voz de Girafales, pero pues me pusieron ahí uno de los capítulos viejos, me acordé, lo traté de hacer lo mejor que pude, ¿no? Y ahí me echo a Girafales, y nuevamente, siempre el mensaje que yo dejo es, cuando se abre una puerta, pues le metes la patita, ¿no? Y ya, en lo que puedes, metes todo el cuerpo. Entonces ya con la patita de Girafales le digo al director, oye, ¿y será que no tienen la voz para Kiko? Me dice el director Adrián, un querido amigo, me dice, no, dice, ni me hables. Fíjate que, recuerdo bien, era un viernes. Fíjate que, no, mentira, era un jueves. Me dice, fíjate que el lunes tenemos que empezar las grabaciones. Ya tenemos todo el elenco completo. Nada más nos falta Girafales y Kiko. En aquella época,
todavía vivía, don Roberto Gómez Bolaño Chespirico, estaba entre nosotros. Él vivía en Cancún por los problemas de salud pulmonar que tenía, y entonces hacía las voces. Y por algún motivo no le había gustado a nadie, ni para Girafales ni para Kiko. Me dice, de Kiko ya hemos hecho como 80 pruebas y ninguna le gusta. Entonces le dije, mira, le conté toda esta anécdota, que yo, que Kiko, que el psicólogo, que mi papá, que todo esto. Le digo, ¿me dejas hacer la prueba? Claro, realmente tenía por las voces gruesas y todo eso, entonces me miró medio escépticamente, pero me dijo, bueno, pues, como diciendo, ya que estás aquí, pues hazlo, ¿no? Perdido por perdido. Y entonces yo vuelvo a hablar como Kiko después de 25 años. Me sorprendo que todavía me acordaba cómo se hacía. Doy lo mejor de mí y me voy. Al día siguiente me llaman por teléfono al estudio y me dice, señor, ¿cómo le va? Le llamo porque tiene usted grabación el lunes para la serie animada del Chavo. Yo dije, wow, qué buena onda. Y entonces le digo, oiga señorita, pero fíjese que yo hice prueba para 2 personajes. ¿Me podría usted decir para cuál tengo el llamado? Y entonces me dice, a ver, déjeme ver. Para 2 personajes. Usted tiene el llamado para Girafales y para Kiko. Así que bueno, tuve la gran fortuna, me quedé con los 2 personajes. Durante la primera temporada del Chavo, yo fui la voz de Girafales y la voz de Kiko. Lamentablemente por aquella época mi mamá comenzó con unos problemas de salud muy fuertes, entonces yo tuve que empezar a viajar para Argentina en un par de ocasiones para acompañarla en cirugías, y entonces la gente de Televisa como que se asustó un poquito y pues decidieron dejar el personaje de Girafales en manos de otro actor. Dijeron, si este cabrón nos clava, que nos clave con un solo personaje. Y pues durante todas las temporadas hice la voz de Kiko, lo que fue para mí un sueño enorme, haberlo podido cumplir a Kiko. Pero por supuesto que si el cachetón estuviera aquí ya estaría medio impaciente, como no. Y pues lo conocen, ¿no? Y no sabes que toda esta gente aquí vino a escucharnos a nosotros los personajes y no tus tontas anécdotas de niño. Así que por favor, ya no seas tan chusma. Y ustedes, amiguitos de Colectica, sí me simpatizan.